Buenas tardes, Miss. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a la semana del Día Internacional, del Día Nacional de la Epilepsia. Perdonad un momento que estoy admitiendo a todos los que estaban en la sala de espera y me parece que ya están todos. Bueno, gracias por estar aquí y seguimos con estas conferencias. Ayer tuvimos al doctor Oliván de Alcañiz, que nos habló una conferencia muy interesante de la epilepsia de mujer. Y hoy tenemos a María José Calvo del Hospital San Jorge de Huesca, que se ha ofrecido para contarnos la charla del escolar epiléptico y las dificultades del aprendizaje, que va a ser un tema pues interesante para ver el estado en que se encuentran los niños con epilepsia a la hora de enfrentarse con los estudios y ver un poco como su situación. Bueno, ya la tuvimos una vez como invitada hace unos años en Huesca y la verdad es que acabamos muy contenta con ella. Entonces, pues no sé qué hora es y esperar un poquito más a ver si se suma alguien más. Y bueno, un par de minutos. Yo os digo que esta semana todavía, o sea, en 2 días más, seguiremos con las conferencias y mañana nos hablará el neuropediatra José Luis Peña del Hospital Infantil del Clínico. Del Servet. Del Servet. Es que estaba admitiendo ahora eso y ya te digo. Que nos hablará del trastorno por déficit de atención de hiperactividad y impulsividad del niño. Y el día 27, el jueves, la neuróloga María Gómez nos hablará de los probióticos y epilepsia, que es de investigación, y todos a las 6 de la tarde. Espero que nos acompañéis y bueno, empezaremos ya la charla cuando quiera la neuróloga, la neuropediatra María José Calvo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias a SADE por haberme invitado a estas jornadas. El tema que plantearon creo que es un tema muy importante, no solamente para el niño epiléptico, sino también para la familia, para los profesores y para nosotros, para los neuropediatras. Entonces, pues vamos, es muy frío el hablar así porque no hay tanta interacción, pero si en un momento determinado tenéis alguna duda, pues preguntarla y de alguna manera intentaremos hacerlo como más cálido e interactuando un poquito más. Cuando nos planteamos este tema, si hay alteraciones cognitivas en los niños, pues la verdad es que hay muchos interrogantes. ¿De qué manera la epilepsia afecta a lo cognitivo en los niños? Y esto va a repercutir en el rendimiento académico, incluso en su conducta. ¿Qué factores son los que van a influir? ¿Es posible evitarlos? Y, por supuesto, tenemos que conocerlos para detectarlos e intervenir lo más pronto posible y evitar que haya un decalaje de este aprendizaje con respecto a los niños de su edad. Permitirme, porque creo que esto va a ser muy importante y va a repercutir a posteriori en lo que voy a decir,
que haga un poco de historia de la epilepsia. Desde el antiguo Egipto, que fue cuando están las primeras descripciones de epilepsia, hasta pasando por la cultura grecorromana, la Edad Media y el Renacimiento, la epilepsia siempre se ha considerado como una enfermedad como del demonio, de posesión misteriosa, con un oscurantismo importante, y esto de alguna manera va a estigmatizar a esta patología. De hecho, incluso aún repercute en el momento actual, por eso es importante que sepamos esto. No es hasta el siglo XIX cuando Jackson, en la descripción que hizo de lo que es una convulsión como descarga ocasional rápida localizada en la sustancia gris, él la achacaba a una deficiente nutrición de células cerebrales, pero es importante el que haya desmitificado un poco. Ya no es una causa sobrenatural, es algo fisiológico, nos está hablando de una neurofisiología, no de algo mágico o brujería. Y es en el siglo XX, con el electroencefalograma, es una herramienta que nos ayuda muchísimo a la clasificación de epilepsia y al diagnóstico. Y en el momento actual, además de todos los avances que ha habido en relación a la epilepsia, sigue siendo la herramienta clave para el diagnóstico. Como os decía, esa estigmatización llega incluso hasta nuestros días, y la OMS en el 1997, con un eslogan de sacar a la epilepsia de las sombras, quería un poco quitar ese halo mágico que tiene la epilepsia. En estos últimos años la epilepsia pues ha avanzado muchísimo, sobre todo porque ha avanzado mucho todo lo neurometabólico y sobre todo los descubrimientos a nivel genético. Esto nos ha ayudado junto con los antiepilépticos nuevos que han salido. Pero no solamente hay que ir a clasificar las crisis, no solamente hay que ir a tratarlas, sino que hay que ir más allá. Y esto es una mesa redonda de la semana pasada de la reunión anual que hay de la Sociedad Española de Neuropediatría, que hubo esta mesa que me pareció muy interesante, en el cual iban más allá de lo que es un tratamiento o un diagnóstico de la epilepsia, sino buscaban una calidad de vida de estos niños. Y es un poco lo que realmente la finalidad de esta charla, el mejorar la calidad de vida para que de alguna manera, tanto a nivel conductual como a nivel de rendimiento escolar, repercuta lo menos posible en los niños epilépticos. Y ya metiéndonos en el tema, realmente, y contestando a las preguntas que nos planteábamos de si hay más problemas cognitivos en estos niños, me he referido a un trabajo de la doctora Sánchez Carpintero, que es una neuropediatra de la Clínica Universitaria de Pamplona, en la cual vio que sí que había más dificultades cognitivas, académicas y comportamentales, y ya estaban presentes incluso desde el inicio de las crisis. Por tanto, ella sugiere que las mismas alteraciones que provocan la epilepsia, ya sean bioquímicas o moleculares, llevan a esta disfunción cerebral que afecta a lo cognitivo. En el 2015, el doctor García Peñas, que es un neuropediatra del Niño Jesús de Madrid, hizo un trabajo sobre fracaso escolar y epilepsia infantil, y encontró que los trastornos del aprendizaje están en los niños epilépticos en una banda muy ancha, entre un 25 y un 50%, y sí que encontró que un tercio de los niños epilépticos van a presentar déficit de atención con hiperactividad. Van a ser múltiples los factores que van a influir tanto en la función cognitiva y conductual, y vamos a analizarlos detalladamente.
Por un lado, tenemos que tener en cuenta la etiología de la epilepsia, la edad en la que se presenta, los tratamientos antiepilépticos, los tipos de crisis, sin olvidar los factores psicosociales, escolares y familiares que van a ser fundamentales en lo cognitivo y en lo social. En relación a la edad, la epilepsia que aparece en niños menores de 2 años es la que va a tener más repercusión a nivel cognitivo, por varias razones. Primero, porque es la edad en la que aparecen los síndromes epilépticos sintomáticos que van a conllevar más déficit cognitivos, que van a ser además más resistentes al tratamiento y hay que usar pues, una politerapia, hay que usar más fármacos en unas edades críticas en las cuales el cerebro se está desarrollando. Por tanto, la edad va a ser clave. Por otro lado, el tipo de crisis. No es lo mismo una epilepsia sintomática que una epilepsia idiopática. En este sentido, quiero destacar pues, estas epilepsias, encefalopatías epilépticas que aparecen, como hemos dicho, en las primeras etapas de la vida, que van a producir en un momento determinado una alteración de tipo cognitivo, como son el síndrome de West, el Dravet, el Landau-Kleffner, el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Rett y otras epilepsias más raras que van unidas pues, a alteraciones metabólicas o alteraciones genéticas. No debemos olvidar el síndrome de punta onda continua del sueño, que aunque va a ser muy raro, pero va a fraccionar el sueño y a veces no aparece en crisis y tenemos que tenerlo presente porque van a cursar con un deterioro cognitivo y del aprendizaje. Por supuesto, los estatus epilépticos, cuanto más estatus epilépticos haya, mayor deterioro cognitivo. Pero no solamente van a aparecer alteraciones del rendimiento académico en estas encefalopatías que ya se sabe que afectan bastante a lo cognitivo, sino que también en epilepsias muy frecuentes en los niños va a haber alteraciones. Así vemos que en las ausencias, que es muy frecuente, un 25% de un 25 al 30% de estos niños van a tener un déficit de atención. En la epilepsia rolándica, que es probablemente la más frecuente en los niños, el 30% tienen alteraciones en la lectoescritura. De ahí que antes se llamaba epilepsia benigna infantil y se ha quitado el término benigna porque realmente no es tan benigna. Si va a producir una alteración y eso va a repercutir en la calidad de vida y en el aprendizaje de los niños, ya no, vamos a quitarle lo de benigno y ahora se llama epilepsia o se ha adoptado el término de epilepsia rolándica. La epilepsia mioclónica juvenil ya no tan frecuente, pero también está asociada con dificultades de memoria y habilidades verbales. Y la epilepsia mioclónico-astática, que las alteraciones cognitivas van a depender del control de las crisis. Influye también la localización. No es lo mismo un foco a nivel del lóbulo frontal que va a producir más alteraciones de hiperactividad, dificultades en la memoria, alteraciones en coordinación motora o dificultad a la hora de la solución de conflictos o toma de decisiones, que en el lóbulo temporal, en la cual hay alteraciones más a nivel de memoria verbal y no verbal, dificultades conductuales del aprendizaje, déficit de atención con hiperactividad y alteraciones también a nivel afectivo. Luego especificaremos un poquito más las alteraciones a nivel del lóbulo temporal porque creo que son muy importantes. A nivel del lóbulo occipital no hay datos suficientes para determinar un deterioro o un daño específico y sí que en las epilepsias focales sintomáticas pues depende de la lesión y el lugar donde estén. Normalmente pues van a repercutir en el desarrollo cognitivo
porque bueno, pues siempre al ser sintomáticas hay un foco, bien una displasia cortical o bien una malformación que van a hacer que estas epilepsias sean más refractarias al tratamiento, haya que poner más antiepilépticos y son las más subsidiarias de una cirugía de la epilepsia. Y en este sentido, en relación a la cirugía de la epilepsia, que en los niños van a tener un pronóstico a nivel cognitivo mucho mejor que en los adultos. Se han hecho estudios tanto previos como post cirugía en el cual se han detectado que mejora muchísimo por el control de las crisis y lo cognitivo debido a esa plasticidad cerebral en un momento de la vida importante que no en los adultos, que ya pues el pronóstico no va a ser tan espectacular ni la mejoría tan importante. En relación al tratamiento antiepiléptico, pues de una u otra manera los antiepilépticos, claro que tienen efectos secundarios y todos los que tomamos o los que conocemos los antiepilépticos sabemos que van a tener efectos secundarios en lo cognitivo. Estos efectos secundarios van a ser mayores en aquellos de primera generación, es decir, los primeros antiepilépticos como fueron el fenobarbital, el clonazepam, pues van a dar alteraciones cognitivas o conductuales mayores que no los últimos que han aparecido. Incluso los antiepilépticos actuales, algunos mejoran y tienen perfil favorable en los efectos cognitivos, y esto los neuropediatras tenemos que conocerlo, porque con el tratamiento antiepiléptico lo que intentamos es que el niño no tenga crisis o tenga el menor número de crisis o lo más suaves posibles, pero ojo, no a cualquier precio. Hay que vigilar los efectos secundarios, especialmente no dar aquellos antiepilépticos que más van a repercutir en la atención, en el comportamiento y en el rendimiento escolar. Y hay unos factores escolares, factores por parte de los profesores. Me gustaría que nos estuvieran escuchando profesores, porque realmente ellos van a ser clave para la detección de alteraciones a nivel del aprendizaje. De hecho, muchas veces son los profesores los que detectan estas pequeñas alteraciones, y yo creo que son fundamentales, porque el que estén atentos va a ser importante pues, para hacer un diagnóstico y poner los medios correspondientes para que repercuta lo menos posible en el aprendizaje. Por otro lado, también hay un desconocimiento muchas veces hacia la epilepsia y miedo ante cómo actuar ante las crisis, miedo a que al niño le pase algo, que tenga una crisis en el colegio, y esto hace que haya una sobreprotección del niño para evitar, piensan que si les exigen demasiado vayan a tener más crisis, y esto pues no es bueno. No hay que tratar a estos niños distinto del resto de niños. Por otro lado, es importante que los compañeros conozcan la epilepsia, y ahí son los maestros, luego lo diré a la hora del plan de actuación. Hay que evitar ese rechazo social, ya no solamente por parte de los compañeros, por parte de las familias. Estos son niños que de alguna manera pues son mucho más susceptibles a la hora de acoso escolar, y esto tenemos que tenerlo muy presente para evitarlo. Y en relación a los colegios, creo que los colegios deben de facilitar la integración del niño epiléptico, deben de tener un plan de actuación, deben de saber qué niño epiléptico hay en cada clase, de cómo tienen que actuar, y facilitar en el caso de que los niños tengan que tomar una medicación en el horario escolar. Siempre intentamos pues no coincidan pues las tomas en horarios escolares, pero hay algunos antiepilépticos
epilépticos, que por la vida media hay que darlas en el colegio, y esto tienen que ser conocedores y tienen que facilitarlos a nivel del colegio. Y, por supuesto, el poner de su parte la detección a través pues bien de los equipos de orientación escolar y regular los apoyos psicopedagógicos que necesite este niño para ayudarle. No hay que olvidar tampoco los factores psicosociales, y por eso os comentaba la historia, porque realmente aún sigue esa vivencia negativa de la enfermedad. Os aseguro que no se vive lo mismo una epilepsia que un asma o que una diabetes, y esto va a repercutir en la calidad de vida de estos niños. Hay que tener en cuenta que estos niños a veces, hasta que se controlan las crisis, pues faltan al colegio pues porque tengan que realizar pruebas, porque tengan que ir a consultas. Por tanto, tenemos que tener en cuenta este absentismo escolar del inicio. La actitud de la sociedad, como ya hemos dicho, la actitud de la familia, evitando esa sobreprotección, y desde luego va a influir el nivel social y económico de la familia. Tenemos que tener presentes los trastornos psicosociales, que nos parecen pues eso, que están en un segundo término y la mayoría de las veces están infradiagnosticados y subtratados. Estos niños, de alguna manera, pues por esa sobreprotección, tienen una inmadurez a nivel afectivo, una baja autoestima, y tienen una tendencia más hacia la depresión, y tenemos que tener cuidado con ellos. En relación a lo social, son niños que normalmente no son niños conflictivos, y si tienen algún episodio de agresividad, la mayoría de las veces es una agresividad de adaptación para defenderse pues de ese entorno que los aísla, o de ese entorno que de alguna manera los está estigmatizando. Unas palabras solamente de TDAH, porque mañana va a hablar el doctor Peña de TDAH, pero creo que es fundamental porque realmente en la epilepsia hay una déficit de atención con hiperactividad de 3 a 5 veces más que en la población general, y va a repercutir en el aprendizaje y en las tareas escolares. Es más, el TDAH que predomina, mañana os lo contará él, es el del inatento, más frecuente en las ausencias y, por supuesto, en los niños que tienen una discapacidad intelectual. Si las crisis están controladas, no hay ningún inconveniente en administrar metilfenidato. Pero no voy a entrar más, no voy a profundizar más, porque mañana lo profundizará el doctor Peña. Sí que quiero la relación entre epilepsia y autismo, porque bueno, pues aquí sí que hay una relación entre la epilepsia y el autismo. Pues sí que hay relación, y hay una relación sobre todo en la epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal, como ya os he comentado antes, se asocia pues, no solamente a déficit cognitivo, sino también a alteraciones de relación social. Y de hecho se han descrito alteraciones en estructuras anatómicas y en los neurotransmisores, principalmente GABAérgicos y serotoninérgicos, que están unidos a las mismas alteraciones que se encuentran en el autismo. No solamente hay más autismo en la epilepsia del lóbulo temporal, sino en todas aquellas encefalopatías con alteraciones del deterioro cognitivo. Desde luego, cuanto antes se haga el diagnóstico de epilepsia y se controlen las crisis, va a mejorar este comportamiento autista. Y al contrario, ¿los niños autistas tienen más epilepsia? Pues sí que tienen un 30% de probabilidad de tener más epilepsia. Y está relacionado pues, con aquel autismo más grave, pues serían los autistas
de grado 3 que tienen alteración intelectual, una mala adaptación social y que necesitan tratamiento con psicotropos. Las crisis en estos niños aparecen pues ya en una infancia más tardía, y tenemos que tener presente, porque hay comportamientos autistas que nos pueden confundir con crisis epilépticas. Cuando los niños autistas tienen esa actitud de ensimismamiento, que se quedan mirando sin saber ni hablar, puede confundirnos con crisis de ausencias, o bien tics que hacen o estereotipias que pueden hacernos confundir con crisis, y aquí vuelve a ser el electroencefalograma clave en el diagnóstico, para hacer un diagnóstico diferencial de qué es conductual de autista y qué es realmente una epilepsia. Tenemos que tener también cuidado, porque los niños autistas, si le hacemos un electro, sobre todo durante el sueño, puede haber alteraciones inespecíficas, y esto no indica que los niños sean epilépticos y haya que tratarlos. Y después de ya ver que realmente hay unas alteraciones y qué factores influyen, vamos a ver el plan de actuación. El plan de actuación va a ser multidisciplinar. Aquí de nada sirve una actuación individual, sino que tiene que ser a nivel multidisciplinar, por parte del médico, por parte del colegio y por parte de la familia, para conseguir que haya, pues, que sea más efectivo este tratamiento. Tenemos que identificar los problemas, pues, a través de escalas, implementar las terapias neuropsicológicas necesarias, revisar los tratamientos que repercutan lo menos posible, con una finalidad: mejorar la cognición y mejorar la conducta. ¿Qué tiene que hacer el neuropediatra? Pues hacer lo que ya comentábamos, un diagnóstico precoz, porque ya hemos visto que cuanto antes se diagnostiquen y controlen las crisis, menos va a repercutir en lo cognitivo. Usar de forma adecuada los antiepilépticos, evitar la politerapia, solamente hacerla, pues, en los casos reales, pero como ya habíamos comentado, no hay que a cualquier precio. Tenemos que mirar también lo cognitivo de estos niños, y si realmente vamos a usar medicación que los va a tener, pues, más ausentes, más somnolientos, que no van a interactuar, esto tiene que haber ahí una balanza, y intentar pues que repercuta lo menos posible en lo académico. Hay que realizar la valoración neuropsicológica y poner la psicoterapia, principalmente cognitivo-conductual, necesaria. Y, por supuesto, apoyar a los padres y darle toda la información, no solamente de qué tienen que hacer y cómo tienen que dar la medicación, sino de que pueden pasar estas cosas y cómo tienen que actuar ante situaciones de tipo conductual. A nivel del colegio, pues sobre todo evitar la discriminación y el aislamiento. Hay que informar a los profesores, no tenemos que ocultar que tienen niños epilépticos. Tienen que saber qué fármacos toman, cómo los toman, los efectos secundarios que tienen y cómo tienen que actuar ante una crisis, para evitar lo que os comentaba ya antes, ese miedo que hay de que si le va a pasar algo al niño. Y los profesores, al mismo tiempo, tienen que informar a los compañeros con naturalidad, de forma positiva, para evitar, pues, ese aislamiento y ese acoso. Deben de intentar realizar una actividad deportiva normal. Cuando las crisis están, y esto insistimos mucho, están controladas, el niño tiene que hacer una actividad deportiva como el resto de niños, porque si no los estamos estigmatizando, los estamos aislando. Hay crisis que, por supuesto, están desencadenadas con la hiperventilación, pero os aseguro que muy pocas veces con la hiperventilación de un esfuerzo deportivo le van a dar crisis. Es muy raro que, si las crisis están controladas, vayan a tener más crisis porque hagan deporte.
Hay que vigilar, por supuesto, en el colegio el rendimiento escolar. Ya hemos dicho que ellos son los primeros que van a detectar este niño no está funcionando, este niño tiene problemas, y regular los apoyos psicopedagógicos por parte del colegio para apoyar a estos niños. Ya os digo que me encantaría que estuviesen los profesores porque hay guías de intervención en el aula para ayudar a los profesores en relación a los niños epilépticos. Y he encontrado esta tesis de una profesora de la Universidad de Murcia que me parece una tesis muy práctica para los profesores, me parece una tesis en la cual da las claves para la actuación de estos niños y evitar pues eso, que se estigmaticen y que se queden aislados. Por parte de los padres, pues evitar la sobreprotección. Yo sé que esto es muy complicado y cuando, pues eso, los padres, cuando un niño tiene una crisis y se vive una crisis, es muy difícil decir, no te preocupes, hay que dejar que el niño haga su vida, hay que hacer rutinas, pero es que realmente tenemos que hacer esto, porque si no estamos creando a niños que van a ser débiles, niños que van a tener miedo. Tenemos que fijar reglas y unos límites claros, porque os aseguro que sí que el estrés puede provocar una crisis, pero porque riñamos a un niño o porque le hagamos una serie de normas, no van a tener más crisis. Por tanto, es importante el hacer que estos niños normalizar la situación lo más posible. Sí que es verdad que hay que hacer una higiene adecuada del sueño porque muchas de las crisis están provocadas por déficit de sueño. Los padres tienen que fomentar la autoestima, elogiando siempre los éxitos. Y en el caso de los adolescentes es un momento muy difícil, es un momento clave en el cual pues, los niños tienen que vivir su vida social fuera de la familia, hay que hablar con ellos con franqueza, con honestidad, no hay que ocultarle, hay que hablarle pues, de los riesgos que tiene pues, el tomar drogas o el alcohol y desde luego siempre en un diálogo de entendimiento y de responsabilidad. La familia tiene que aceptar la enfermedad como tal y esto es clave para mejorar los aspectos psicosociales y que repercuta lo menos posible en los niños. Hay que aprender y todas las dudas, ahí los médicos estamos para que todas las dudas que surjan intentar resolverlas en relación a la epilepsia. Hay que seguir con las actividades y las tradiciones de la familia. Estamos diciendo que hay que hacer una higiene de sueño, pero si estamos celebrando pues, una noche buena, no vamos al niño epiléptico porque tiene que dormir las horas, el quitarlo de la mesa porque es su hora de sueño, pues ya lo recuperaremos a la mañana siguiente, porque si no, pues estamos creando pues, una inseguridad en estos niños. Evitar decir cosas que puedan hacer sentir que el niño es un problema o una carga, pues no podemos ir contigo a por aventura porque a lo mejor tienes crisis, pues estamos condicionando a toda la familia y el niño se va a sentir culpable de esa situación. Hay que intentar normalizar lo más posible. En el caso de los adolescentes, ayudarles a hacer amigos, no amigos ocasionales, sino realmente amigos que apoyen y que sepan cómo tienen que actuar, porque eso va a facilitar mucho, va a hacer que esos adolescentes tengan una adaptación social mucho más sanas, que estos niños puedan ir de viaje. Hay que responsabilizarlos de la medicación, saber que tienen que tomar la medicación porque si no tienen crisis. Y creo que esto es fundamental para que estos niños normalicen y tengan una calidad de vida. Hay que hacer programas de sensibilización social para eliminar que aún queda esa discriminación y esos prejuicios de la epilepsia para realizar una integración social adecuada. Realizar la terapia cognitivo-conductual para evitar pues, esos trastornos que os decía antes que estaban subdiagnosticados,
y infratratados, pues porque pues, siempre están en un segundo término. Evitar la depresión y el aislamiento de estos niños. Esto tenemos que conocerlo. Hay que hacer una psicoterapia, cada niño es diferente, una psicoterapia individual, hay que hacer psicoterapia de padres y desde luego la psicoterapia grupal es también muy positiva, lo digo a nivel de lo que es la asociación. Las vivencias, sobre todo de los padres de actuación, ante situaciones de niños adolescentes o problemas que hayan surgido, pues van a ayudar mucho. Cada niño es distinto, como vuelvo a decir, pero van a ayudar a cómo actuar y creo que es importante esta terapia y este intercambio a nivel de grupo. Y ya casi, pues eso, estamos un poco finalizando y quiero, pues eso, resumir y concienciar de que realmente hay un fracaso escolar en estos niños, hay unas alteraciones a nivel del aprendizaje, no solamente en aquellas epilesias, en los síndromes epilépticos graves que afectan a lo cognitivo, sino también en epilesias pues más del día a día, más frecuentes y que no están consideradas como realmente hay una alteración cognitiva. El fracaso es multifactorial, hemos analizado todos los factores y desde luego es clave la detección precoz para poder pues eso, intervenir a nivel psicopedagógico, a nivel conductual, para mejorar la calidad de vida de estos niños. Hay que implicar a los profesores en el manejo y evitar esa actitud sobreprotectora. Y los neuropediatras, el ir más allá de las crisis y no usar fármacos que afecten a lo cognitivo. Mostrar pues una serie de personajes que de alguna manera han destacado a través de la historia en los diferentes campos a pesar de su epilepsia. Y para finalizar, pues creo que es muy importante el sacar la epilepsia, como dice la OMS, de las sombras e ir más allá de lo que es el control de las crisis. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pues intentaremos contestar. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, doctora Calvo. Y ahora, como dice ella, o si hay preguntas, es el momento. Mira, yo soy Santiago, no sé si me conoces. Soy el presidente de la Asociación Coruñesa de Epilepsia. Nosotros ahora estamos, no sé si se ve bien, es un cuento que nos ha escrito una escritora que a lo mejor, que seguro que la conocéis, Mónica de Gallego. Sí. Sí, bueno, se llama Habitación Blanca, Día de Lluvia, Lección de Vida. Sí, lo conozco. Y este cuento que nos ha escrito es para explicarle un poco a los niños, pues lo que acaba de decir la doctora, ¿no? Pues que son niños como los demás, que pueden tener amigos, que pueden jugar. Esta es la historia de dos primos, ¿no? Bueno, y se va contando cómo se integran en el colegio y tal. Y bueno, la verdad es que las madres que ya lo han visto les está gustando bastante, y es lo que intentamos trabajar nosotros desde nuestra asociación, ¿no? Aquí en Galicia, que los padres, que cada vez que viene algún padre o alguna madre o los dos juntos, me encuentro con una sobreprotección bestial. Entonces, bueno, como tengo
pues somos amigos también, Mónica y yo, pues le propuse, le dije yo, "No, tú no podrías escribir algo de cara a los niños", y entonces escribió este relato y bueno, es un relato de 11 páginas, pero que, oye, que de repente la, yo tengo una socia que es muy maja, pero muy sobreprotectora, y cuando leyó esto dijo, caramba, pues enfocado así es otra cosa. Sí. Sí, vamos, conozco, e incluso hubo un laboratorio hace unos años que nos hicieron unos folletos en los cuales pues, se explicaba un poco lo que es la normalización del niño epiléptico. Y yo se lo doy a veces a las madres. Es verdad que, y esto es probablemente algo que hacemos los neuropediatras, que vamos a lo que es el control de las crisis, nos fijamos mucho en que el niño tiene que controlar las crisis y dejamos un poco de lado. Por eso estos trastornos un poquito neuropsicológicos, y creo que tenemos que concienciarnos un poco. Y lo que decía, me encantó en el último congreso, el de la semana pasada, el que hubiera mesas redondas, no solamente esta, hubo alguna más en el cual se abordaba este problema de ir más allá de lo que es el control de las crisis. Nos hemos fijado y vamos mucho al diagnóstico, al hacer el estudio del esoma, de llegar a ver por qué le viene la epilepsia y bueno, dejamos un poco de lado, y esto va a repercutir en la calidad de vida. Entonces es estupendo. Por eso ya os digo que me encantaría que hubiese profesores también escuchando, porque creo que todos nos tenemos que concienciar. Bueno, oye, has dicho unas guías que además eran para profesores, o Sí. ¿dónde las podría conseguir? Estas se pueden conseguir, se pueden descargar de internet. Hay guías para padres en diversas páginas, guías para padres y guías para profesores. La guía esta que he descargado yo es una guía para profesores y me pareció una guía estupenda. La tesis que os he presentado pues es un poco más larga, porque habla de fisiopatología. Es tesis, ¿no? Es una tesis y bueno, pues no, pero está genial, me ha ayudado. Quiero decir que la he leído varias veces y me ha ayudado un poco a enfocar también, porque a veces pues es lo que os decía, desde el punto de vista médico nos centramos solo en lo que es el control de crisis y olvidamos un poco esa otra faceta de conductual de los niños, y creo que es clave para vuelvo a insistir otra vez. Sí, cuando vamos de campañas escolares, pues si daba a los profesores, ¿no? Siempre damos pues información, ¿no? Entonces, si se podrían conseguir, ¿no?, esas guías, pues sería estupendo, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos, ¿no? Creo que sí. Yo tengo, de laboratorio me debe de quedar alguna y se las doy incluso a los padres, porque claro, contacto directo con los profesores pues yo no tengo, excepto con las orientadoras si hay algún problema específico. Entonces, pues bueno, no es meterme un poco en su campo, y tampoco quiero... Sí. El darle pautas de actuación, porque ellos tienen, yo creo que las suficientes herramientas y saben perfectamente. Los equipos de orientación psicopedagógica, por lo menos aquí en Aragón, funcionan fenomenal. Y ellos tienen su terapia correspondiente. Pero vamos, que yo no tengo ningún inconveniente en mandarte, si quieres, alguna... Oye, si se pueden conseguir por internet o por otra manera. Sí. Pero no, que yo creo que esta que he puesto, la de la guía de la primera, en una de las que he puesto... la rosa, había una... No, la tesis ya te la mandaré, Ana, ya te la mandaré. No la tesis, porque la tesis es demasiado... Sí.
pero la otra sí que intentaré mandártela, ¿vale? Gracias. Vale, ¿preguntas? ¿Más preguntas? Permíteme que haga otra pregunta porque, mira, aquí en Coruña solo hay 2 neuropediatras para atender a más de 1000 niños. Y la gerencia del hospital universitario pues no nos deja intentar llegar a los padres y a las madres. Entonces, yo creo que esto es perjudicial. Querría su opinión. Yo creo que esto es bastante perjudicial. Bueno, estás hablando de La Coruña, pero tenéis en Santiago de Compostela uno de los sitios pues, de referencia de neuropediatría. Tenéis al doctor Iris, que precisamente era el que de alguna manera estaba moderando la mesa redonda de la calidad de vida. Yo creo que Santiago de Compostela, no lo sé cómo, La Coruña, sí que conozco a los neuropediatras de La Coruña, pero de Santiago de Compostela creo que están trabajando muy bien en este sentido, en el cual, ya os digo, el jefe de neuropediatría precisamente ha sido el moderador hace una semana de esta mesa redonda de calidad de vida del niño epiléptico. Por tanto, yo creo que van mucho en ese sentido y encaminados a mejorar y ir más allá de las crisis. Por tanto, me resulta sorprendente y raro porque no, vamos, a nivel nacional, desde luego, ellos son punteros. Lo mismo que, te digo, pues o el Niño Jesús o el San Juan de Dios o la Universitaria de Pamplona en lo cognitivo han ido por delante probablemente de otros hospitales. Santiago de Compostela también está ahí en cabeza de estas alteraciones cognitivo-conductuales. No, a ver, sí, si nosotros tenemos buenos contactos en la unidad de epilepsia con neuropediatras de Santiago, pero claro, aquí, como le dije yo al presidente de la Junta en un desayuno de trabajo, la cuestión es que aquí hay casi 250.000 habitantes, hay más de 5.000 pacientes de epilepsia y niños hay sobre 2.500 en tratamiento. Y a ver, por ejemplo, está la doctora Vázquez y la doctora Facal en pediatría. Pero la doctora Vázquez, que colabora mucho con nosotros, con la asociación, pues se ve totalmente desbordada. Desbordada. A veces, de hecho, íbamos a hacer una webinar con ella esta semana, pero es que estaba con el calendario desbordado por completo. Entonces, yo estoy intentando, claro, ahora con la pandemia es horrible, ¿no? Pero yo estoy intentando negociar con la Xunta de Galicia para que se amplíe la plantilla de neuropediatría de A Coruña. Hombre, fantástico. A luchar por ello, Claro. Y las asociaciones ahí tenéis bastante peso específico a la hora de conseguir muchas cosas, porque entiendo el desborde. Se lo comentaba Ana, que estábamos hablando antes. La pandemia, pues bueno, ha repercutido en los niños epilépticos. Me da la sensación que no tanto como en el control de crisis y demás, porque hemos estado muy al tanto,
pero sí que después de la pandemia las consultas de neuropediatría estamos desbordados por los trastornos conductuales. La vuelta al colegio en los niños estos, pues niños que tienen problemas, pues Asperger, autistas, niños con problemas de relación o niños con problemas de aprendizaje, la vuelta al colegio ha sido durísima, ha sido muy, muy dura. Y está desbordada la psiquiatría, está desbordada las unidades infantojuveniles, estamos desbordados los neuropediatras porque estamos abordando problemas de tipo conductual que realmente pues, nos desbordan también a nosotros un poco en el abordaje, pero realmente esto es así y entiendo la situación de que no puedes llegar a lo que realmente quieres. Ojalá que yo pudiera haber ido o esta charla, el poder ir por los colegios o el poder concienciar, pero es verdad, nos desborda la actividad asistencial, a veces nos desborda pues para dedicarnos a esta serie de cosas que de alguna manera pues son importantes en la vida y en la ayuda de estos niños. A ver si lo conseguís. A ver, no, estamos trabajando bastante y a ver si aquí en Galicia se está vacunando muy rápido y esperamos que después del verano haya un control pandémico adecuado para poder volver a las reuniones tanto sobre todo con la Consejería de Salud y con el presidente de la Junta. De hecho, con el presidente de la Junta de Galicia conseguimos que se ampliara la plantilla de neurología de adultos. Que, bueno, fue pues ya es un paso. Un avance. Ya y es un avance importante. Claro, el siguiente paso que pretendemos es que amplíe la plantilla de neuropediatría. De neuropediatría, porque claro, así no estarían tan desbordadas la doctora Facal y la doctora Vázquez y podríamos tener una coordinación con el departamento de neuropediatría, pero claro, así en la situación de desborde actual es muy difícil. Es difícil, es difícil. Yo a las dos doctoras les digo lo mismo. Cuando alguna vez me dicen, es que tal día que íbamos a hacer, pues es que no puedo, es que estoy desbordada por completo. Y ahora mismo que es una queja generalizada, incluso medios de comunicación me lo han comentado, la gerencia del hospital pues se ha centrado única y exclusivamente en COVID. En el COVID-19. Es que es así, ha pasado en todos los hospitales. Los recursos se han focalizado hacia el COVID y bueno, pues me imagino que poco a poco se irá retomando todo y volviendo a la normalidad en el momento, como dices, que pues haya una protección y bueno, pues también los profesionales estamos un poco ya llevando una rutina de lo que es la consulta. Sí, porque le pongo un ejemplo, es que ya tanto niños como adultos, aquí en Galicia en general, porque nosotros pertenecemos al Consejo Asesor de Pacientes, tanto de Galicia como al de Coruña, como el del Ayuntamiento de A Coruña. Y incluso yo soy epiléptico, ¿no? Y incluso pues hay ataques de ansiedad en niños también. Sí. Y en los padres, porque, por ejemplo, estás esperando la vacuna. Yo me vacuné de la primera dosis esta mañana, pero hasta que no ha llegado las vacunas a una velocidad de vacunación adecuada, ha habido
Yo he Miedo. tenido en la asociación mucho pánico y de Miedo. tener que aplicar medicación para poder tranquilizar al paciente. Afrontar un poco la situación, sí. Así es. En mi caso, tuvieron que inyectarme un tranquilizante muy fuerte porque estaba... ¿Estás nervioso? No, nervioso no. Había entrado en pánico. Pánico. Directamente. Ha habido muchas crisis de pánico, la verdad es que sí. No, yo no soy el único. Que No, que tengo muchos. muchos Bueno. socios y socias que han tenido que ir al médico porque o un estrés bestial o directamente, pues como yo, entrar en pánico. Ay, Sí. de pequeño nos vacunan, o sea, quiero decir, yo me la tomé, no, ni fiebre ni historia, ¡chis! A casa, ya acabado. Claro, no, sí. Lo que pasa es que, claro, hasta que no ha empezado a coger un poquito de velocidad la cosa, porque yo tengo ya 55 años y ahora están con los de 50, entre 50 y 59 años, y ya el mes de junio, que está al caer, ya van los de entre 40 y 50 años, o sea, se está yendo bastante deprisa. Y bueno, eso está tranquilizando. Yo, por lo que me comentan los profesionales, ¿no?, de psicología, eso está tranquilizando un poquito a la población en general. En el caso de la epilepsia, está tranquilizando un poquito más. Se nota mucho más que los pacientes pues ya se van relajando un poco porque ven que la vacunación llega, y bueno, eso además es que ese estado de estrés que te entra, en mi caso, mi epilepsia está controlada desde hace 3 años, pero provoca un descontrol en los pacientes que no la tienen perfectamente controlada, la enfermedad, y se han conozco, por lo menos ahí, tuvimos 10 pacientes, 10 socios y socias que son pacientes que han tenido que acudir con crisis, 3, 4 crisis en un día. O sea, y todo esto, por lo que me comentaba, por ejemplo, la doctora Siana, la unidad de epilepsia de Santiago, en la segunda jornada sobre epilepsia, bueno, en petit comité, antes de empezar, me decía, claro, es que además el 95% de pacientes en general durante esta pandemia, pues no han acudido a urgencias, porque las urgencias estaban desbordadas, y cuando se ha vuelto a autorizar las consultas presenciales en neuropediatría y en neurología, pues se ha encontrado que un retroceso en el estado de salud del paciente impresionante. O sea, ha habido pacientes que han retrocedido por eso, porque incluso los padres, por ejemplo, en el caso de los niños, incluso los padres, sobre todo en las curvas más altas de la pandemia, el miedo llegó a ser tan fuerte que a lo mejor el niño o la niña pues tenía 3, 4, y no exagero en absoluto, 3, 4 crisis en un día, y claro, pues no iban a urgencias. Al día siguiente, pues a lo mejor 2 crisis, y al día siguiente más crisis, y no se atendió. Santiago, que hay un chat para la doctora. No sé si se me ha oído. ¿Hay una pregunta?
No, bueno, es que veía un chat, ¿no? Y Sí, que una asistenta que únicamente dice que es difícil que que la orientadora del instituto se implique, que solo para que oriente a los padres es una labor muy ardua, y le da las gracias por la charla. gracias. No, pues es lo que decía, ojalá que la implicación de los colegios en este sentido pues vaya más. Yo la verdad es que no sé si es que tengo suerte de contar con los equipos de orientación de los colegios, tienen todos mi correo electrónico y a través de correo electrónico nos comunicamos bastante pues de niños, de pues no solamente epilépticos, sino de todo tipo de niños, y la verdad es que hay una interacción que intento que sea pues lo mejor posible para intentar solucionar. Os aseguro que todos tienen mi correo y de una manera u otra nos comunicamos, porque creo que es fundamental y creo que es clave para pero tienen que implicarse. Yo creo que, Ana, lo siguiente es hacer una concienciación a nivel de los colegios Pues, sobre hombre, de los el colegios, aprendizaje, el dar los folletos y el concienciar un poco, pues porque sí. creo que va a ser fundamental. Yo he oído de todo, de todos los colegios, positivos y negativos, ¿no? Sí, O pues sea, hay de todo. algunos, Es lo mismo que pasa en todos los sitios. sí, Hay gente que tiene algunos te apoyan y otros no te claro, apoyan, ¿no? claro. Entonces, pues aquí decía la asistenta pues que en su colegio se ve que es difícil de que le apoyen, o pues por eso habría que hacer eso, más campañas o más Sí. concienciar más, ¿no?, a los Tam- profesores, o por lo sí. menos a la dirección del colegio, para que sea más ayuda a los niños. También hay que tener en cuenta que es que también, como decía Santiago, están desbordados, no tienen recursos suficientes y es que hay múltiple patología y a lo mejor pues Sí, como hombre, mucho más eso dependería del prioritaria. colegio, o sea, a la hora de que el colegio acuda a los neuropediatras, ¿no? Pero también el colegio que se interesara, ¿no? O Sí, sea, sí. que a la hora de que los padres digan al apoyo psicológico del colegio: oye, mi niño pues tiene esta enfermedad o tal, pero luego le dará, o sea, o al revés. Eso ya es un poco conciencia. Ya te he dicho que he Sí, oído de todo, sí, 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 hay de bueno y todo. malo, ¿no? Sí, sí, hay Entonces, de a todo. los malos eres a los que luego acudan a vosotros o no, o sea, ya es la labor completa, ¿no? Sí, Pero sí. Hablabas eso, de profesora, mi esposa es profesora, es la secretaria de la asociación, es una mujer muy concienciada en temas de epilepsia y bueno, ella intenta ayudar, pero claro, lo que decía usted, doctora Calvo, que si el director o directora echa una mano, bien, pero si no echan la dirección Claro. de los institutos, no echan una mano, es profesora de instituto, no echan una mano, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, que es decir, el jefe, el que manda, es el que manda. sí. Puedes. Son los primeros que, bueno, el primero son los padres, pero los segundos son los profesores los que tienen que... Los apoyos psicopedagógicos van a Sí, depender mucho de ellos, sí, sí, entonces sí. pues sí que es verdad. Por eso ponía, cuando veis que había puesto los factores, puse profesores, compañeros y organización del colegio, porque creo que es clave para poder ayudar. Nosotros. Muy bien. Bueno, ahora pregunta Si más. no hay más preguntas, gracias por escucharme. Gracias a ti. No, Espero, pues no sé, a ver si Clara, y si, bueno, pues si necesitáis alguna cosa,
Ana lo sabe, pues estamos en contacto. Intentaré haceros llegar alguna guía, pues, por si podéis hacerle llegar o queréis hacerle llegar en esas jornadas que hacéis escolares. Y bueno, pues ánimo y las asociaciones pues ayudáis mucho y creo que sois importantes a la hora de reivindicar y de ayudar a padres, a profesores y a nosotros. Muchas gracias. Antes de que se vaya, doctora, esa guía decía usted que se puede bajar de internet. Sí que se puede. Vamos, yo la he bajado y yo la he leído. Está libre, no es que haya que pagar unos derechos de autor. Vale, pues que nos interesa también mirarlo a nosotros también. Sí. Bien, pues muchas gracias a los asistentes por estar con nosotros esta tarde. Ya os he dicho el programa en nuestra web, tal como lo has dicho hoy, a las 6. Mañana continuaremos con el doctor Peña, que nos hablará del TDA y la impulsividad del niño. Y estas conferencias se van a grabar. Por si queréis comunicarles a algún conocido y que no ha podido acudir o ayer, eso estarán grabadas, las subiremos a nuestra web la semana que viene. Pues buenas noches, muy buenas tardes y mañana os espero. Pues Gracias. muchas gracias. Venga, Buenas tardes. hasta luego. Chao. Vale, gracias. Chao. Adiós.